Gloria a Dios. Hoy es lunes, junio 21 del 2021 y damos gracias al Señor nuestro Dios. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Abraham Alanís, pastor de Iglesia Faro de Luz Norte. Gracias, pastor Abraham, por siempre estar dispuesto y aceptar la invitación para bendecirnos con la palabra del Señor. Le entregamos el tiempo. Bienvenido, pastor. Amén. Una vez más, gracias, hermana Iliana, por esta bendición tan especial de poder estar con ustedes orando en la madrugada y compartiendo una palabra que sabemos que Dios la va a usar para poder tener un buen inicio de semana. Amén. Bendecimos a todas las hermanas valientes, todas estas mujeres guerreras que pelean y que abren brecha en las madrugadas a favor de sus familias. La semana pasada la hermana Iliana me hizo la invitación de poder estar con ustedes y compartir una reflexión, traer una palabra, y fue entonces que comencé a meditar en la necesidad de seguir escuchando la voz del Señor. Estamos todavía en este año con el tema de la presencia y a veces nos mentalizamos solamente estar un tiempo en la presencia del Señor, pensando en las emociones que son agitadas por el Espíritu Santo, pensando en esa hermosa sensación de poder estar en su presencia. Pero hay gente que puede entrar a la presencia del Señor y no escucha, no oye, no atiende el llamado, la voz del Señor. Entonces el llamado en esta mañana es que podamos asegurarnos siempre de que escuchamos lo que el Señor nos tiene que decir. Y quiero compartirles lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice, y dijo el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios habla con Moisés y le dice a Moisés, dile al pueblo lo siguiente, diles que tienen que oír atentamente mi voz. Y el Señor les habla en un tiempo donde Israel se había visto sin la provisión del agua, estaban en el desierto, habían comenzado a murmurar, muchos sentían el temor de que probablemente se iban a morir porque no había agua para calmar la sed de tanta gente. Llegan a un lugar donde por fin aparece un manantial de aguas, pero no pueden tomar esa agua porque el agua estaba amarga, el agua no se podía tomar. Dios le muestra a Moisés un árbol cerca de esas fuentes. Moisés toma el árbol, lo echa a las aguas y las aguas son sanadas. Y cuando pasa el milagro, cuando todos están regocijándose, alegres porque por fin podían calmar su sed, Dios le dice a Moisés, háblale al pueblo y diles la necesidad, háblales de la necesidad de poder oír atentamente mi voz. Y el modelo con el que Dios se ha relacionado con los hombres ha cambiado de tiempo en tiempo. A esto le llamamos nosotros dispensaciones. Dios ha cambiado su forma de relacionarse con el ser humano. Con Adán lo hizo de una forma, con los patriarcas lo hizo de otra forma. En el tiempo de la ley también Dios instituyó ceremonias, rituales y sacrificios para que el pueblo pudiera tener comunión con él. Y hoy nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero no importa en qué dispensación estemos, no importa cómo Dios ha venido tratando con el ser humano, siempre en todas las dispensaciones Dios ha exigido una sola cosa del ser humano, que aprendamos a oír y obedecer su voz. Eso nunca ha cambiado, eso nunca cambiará. Aún en este tiempo donde vivimos por gracia, donde Dios ha hecho todo por nosotros, donde dependemos del sacrificio gratuito que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, aún así, todavía Dios espera que nosotros tengamos un oído abierto para poder escuchar lo que Él nos tiene que decir. En, en el original, cuando estudiamos este pasaje en el hebreo, realmente lo que nos invita el pasaje es que cuando oímos la voz del Señor, podamos escuchar con atención mientras oímos. Básicamente eso es lo que en el original Dios nos invita a hacer.
No solamente escuchar, sino prestar atención mientras estamos oyendo. Y Dios le dice al pueblo que si ellos aprenden a escuchar su voz, Él se convertirá en su sanador. Él se convertirá en Jehová Rafa. Él hará todo lo posible para que su pueblo pueda estar sobreguardado de toda enfermedad. Y aun si la enfermedad les llegase a atacar, Dios se compromete a sanarles. En otras palabras, Dios les dice, si ustedes me escuchan y me obedecen, yo seré su sanador. Ahora quiero comentarles algo, ¿no? Se me hizo bastante interesante cuando yo meditaba en este tema. En cuanto a la medicina natural, todos nosotros sabemos de que hay varias formas en que nosotros podemos suministrar al cuerpo la medicina. Usted puede tomarse unas píldoras, puede ir al médico para que le ponga una inyección. Si está un poquito más grave, puede recibir la medicina vía intravenosa. Pero la medicina del alma, la medicina espiritual, solamente se recibe por los oídos. ¿Escuchó? Solo por el oído entra lo que nosotros necesitamos para sanar nuestra alma, para sanar nuestro espíritu. Por eso es que Dios les dijo, si oyeres atentamente mi voz, si prestares atención a lo que yo te estoy hablando, entonces yo seré Jehová, tu sanador. Mucha gente no se sana porque no presta oído a la palabra del Señor. Mucha gente no se sana porque no le hace caso a las órdenes, a las direcciones del Espíritu Santo. Y no es que Dios no pueda sanar de un momento a otro, Dios lo puede hacer, pero a veces Dios se vale de una enfermedad para que nosotros podamos estar más cerca de Él y de pronto en esa cercanía podamos escuchar su voz y terminar haciendo lo que realmente Él desea que hagamos para Él. Entonces, nunca se olvide de eso. Si usted quiere sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional, tiene que tener un oído abierto a lo que Dios nos tiene que decir. Hay un pasaje más que quiero compartirles y este pasaje está en Éxodo capítulo 19, versículo 13. En este pasaje leemos lo siguiente. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Después de la gran victoria, después de Dios triunfar con poder a favor del pueblo de Israel, después que Dios destruyó a la nación de Egipto por causa de su pueblo, Dios le dice a Moisés, diles al pueblo que aprendan a escuchar mi voz, que aprendan a guardar mis mandamientos, porque si ellos hacen eso, van a terminar siendo mi especial tesoro. Y aquí el Señor le presenta a Moisés tres facetas importantes en la relación que él tuvo con su pueblo Israel. En primer lugar, Dios les dice que han sido redimidos para que estén cerca de él. Este es algo que a veces no nos entra en la cabeza, ¿no? La gente busca a veces salvación, busca estar en paz con Dios solamente para quitar ese peso en su espíritu, para quitar ese cargo de conciencia. Y ya que ese cargo de conciencia se va, a la gente le gusta huir de la presencia del Señor. No quieren estar cerca de Dios. Y yo en mi vida personal, en mi vida ministerial, he visto que la gente que no tiene oído para la palabra del Señor no es gente estable. Pueden ser personas activas en la iglesia, pueden hacer muchas cosas, pero si no tienen oído a la palabra del Señor, jamás tendrán estabilidad. Y tristemente a veces lo vemos en gente que ministra, en personas que tienen un ministerio, que solamente si ellos están ejerciendo el ministerio demandan la atención, demandan que todo el mundo esté atento, que escuchen y que se unan a lo que están haciendo, pero cuando ellos no están ministrando, cierran el oído. Y quiero decirles que ningún ministerio tendrá la capacidad de sostener la vida espiritual de nadie. Ningún don, ningún talento, ningún oficio en la casa del Señor será suficiente para sostenernos. Lo único que nos puede sostener es oír atentamente la palabra del Señor todos los días de nuestras vidas. Y esto jamás debe de cambiar en nosotros. La palabra es vital.
Así como comemos todos los días, de la misma forma el oído tiene que estar recibiendo, siendo suministrado de la palabra del Señor. Dios les dice a Israel, yo los he redimido para que estén cerca de mí. Y luego Dios les dice, si están cerca de mí, entonces ahora aprendan a escuchar mi voz. Y si aprenden a escuchar mi voz, hagan que mi voz los lleve al compromiso. Hagan que mi voz los llene de pasión. Hagan que mi voz les permita deshacerse de todo lo que les estorba para poner su mirada únicamente en mí. Si ustedes hacen eso, van a poder llegar a ser mi especial tesoro. Se van a convertir en gente santa, se van a convertir en una nación de sacerdotes. Y yo no sé si usted sabía, sobre todo ustedes, hermanas, que se levantan a interceder en las mañanas. El trabajo que están haciendo ustedes en la madrugada es un trabajo sacerdotal, porque lo que el sacerdote hace es que ve la necesidad del pueblo y la presenta al Señor. El sacerdote es un puente entre la necesidad y la provisión de Dios. El sacerdote es esa conexión que permite que el poder del Señor llegue hasta donde está la necesidad. Ese es el trabajo del sacerdote. Y tal vez nunca le han dado esta distinción a usted, hermana, pero le estoy diciendo que ustedes son sacerdotisas del Señor, que ustedes están llamadas para interceder por sus familias, por sus hijos, por todo lo que ustedes necesitan, porque este trabajo de la intercesión les da esa posición. Entonces, Dios dice que podemos llegar a ser su especial tesoro, una nación santa y una nación de sacerdotes, si nosotros oímos atentamente su voz. Un pasaje más que les quiero compartir. Estamos en Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la palabra es que el Dios de la bendición, a ese Dios que le gusta bendecir y abrir las ventanas de los cielos sobre sus hijos, Dios solamente está esperando un corazón obediente. Está esperando encontrar un oído abierto para él comenzar a derramar sus bendiciones. Capítulo 28 de Deuteronomio es poderosísimo, porque ahí Dios no habla de una sola bendición. Ahí Dios habla de un paquete completo de bendición. Dios habla que seremos benditos en nuestra entrada, en nuestro salir, benditos al sentarnos, al levantarnos, bendito todo lo que nosotros toquemos, el fruto del vientre en el caso de las hermanas, la cosecha en el campo, todo será bendito. El problema con nosotros es que nos conformamos con una sola bendición y nos pasa como los niños cuando se llenan de berrinche y quieren algo, por fin cuando alcanzan el juguete se van lejos de los padres a jugar con ese juguete por el cual habían llorado tanto. Y a veces a Dios le toca lidiar con nosotros al ver ese tipo de actitudes en nuestras vidas. Dios no está interesado en darnos una sola bendición, quiere darnos todas sus bendiciones. Pero para eso hay que estar atento a todo lo que Él nos tiene que decir. No podemos ser selectivos en lo que queremos escuchar. A Dios se le escucha completamente. En el matrimonio, los grandes problemas se dan cuando oímos lo que queremos oír o cuando le damos una interpretación equivocada a lo que estamos escuchando. Ahí se generan guerras, pleitos y situaciones muy difíciles. Lo mismo pasa en la relación con Dios. Si no le estamos oyendo atentamente y si no hay una disposición para hacer caso, para obedecer a lo que Él está diciendo, se va a dañar nuestra relación con Él. Y vamos después a quedarnos desconectados sin saber lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, Dios dice que si le obedecemos, las bendiciones nos alcanzarán. O sea, dando a entender que no hay nadie que pueda correr más rápido que la bendición del Señor. No hay nadie que pueda correr de una forma veloz como para que la bendición del Señor no lo alcance. El que es obediente caminará bendecido. Yo no sé si usted lo ha visto en su vida, pero cada vez que usted decide obedecer al Señor, se abren las puertas de los cielos. Dios bendice. Y usted se queda sorprendido. ¿Cómo aparece esa bendición? ¿De dónde vino? Misteriosamente el Señor provee
Lo único que le queda a usted decir es, tuvo que haber sido el Señor, porque esto no lo pude haber logrado yo con mis fuerzas, porque usted es obediente, usted tiene las ventanas de los cielos abiertos. Pero dice también el capítulo 28 de Deuteronomio, que así como la bendición nos puede alcanzar, también la maldición nos puede alcanzar. O sea, la maldición corre más rápido que la carrera que emprende un rebelde. Un rebelde puede correr y decir, hoy sí Dios no me va a alcanzar, pero la maldición le va a llegar. Y no importa el rango, el título, la posición espiritual que tengamos, cuando uno está en rebeldía, las consecuencias de la rebeldía nos van a alcanzar. Pregúntenle a Jonás, un profeta de Dios, un hombre por el cual Dios hablaba, se rebeló y dijo, esta vez no le obedezco al Señor, me voy a ir lejos. Y el barco en el que se montó no pudo ir más rápido de lo que fue la maldición sobre su vida. Terminó en lo profundo del mar, dentro del gran pez. Y si él no se humilla, hermanos, ese hubiese sido su sepultura. Él hubiese desaparecido de sobre la faz de la tierra, hubiese quedado en el olvido, enterrado en la profundidad de la mar. Gracias a Dios que estando ahí reconoció y medio se arrepintió, porque después lo vemos igual amargado, peleando con Dios, pero aún así Dios escuchó y atendió la oración del profeta Jonás. O sea, no nos la llevemos de listos o vivos delante del Señor. El que está en rebeldía no podrá emprender una carrera más rápido. La maldición nos va a alcanzar. Y hay mucha gente que se la vive en la vida diciendo, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Y no salgo de una y entro a otra. Y yo envidio a los hermanos de la iglesia, envidio a la hermana Iliana, todo le va bien, todo le cae del cielo, ¿no? Ni no es eso realmente, no es que todo nos vaya bien. Lo que pasa es que cuando somos bendecidos, aún en las pruebas, vemos las puertas abiertas del Señor. Aún en el llanto y en el dolor podemos ser suministrados de gozo, de paz por el Espíritu Santo. A eso le llamamos bendición. Entonces la gente que no está bendecida se ahoga en un vaso de agua. El bendecido puede estar en medio del mar y aprende a nadar, aprende a flotar, aprende a mantenerse por la fuerza sobrenatural que recibimos del Espíritu Santo. Así es que tomemos esto en cuenta. Nadie podrá ir más rápido de la bendición o la maldición dependiendo de nuestra actitud de obediencia al Señor. Veamos la enseñanza que Jesús nos trae en el Evangelio de Juan, hablando siempre del mismo tema, ¿no? Juan 10:27, el Señor le dice a los discípulos lo siguiente. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo acá, ojalá que todas las que están conectadas puedan estar despiertas. El Señor dice, nadie puede ser mi seguidor si no aprende primero a escuchar mi voz. Esto es muy fuerte lo que el Señor dice. Usted no puede decir yo soy seguidor del Señor, yo ando en los caminos del Señor, yo voy al cielo. ¿Cómo va a ir al cielo? ¿Cómo va a ser un seguidor de Cristo si no ha aprendido a escuchar su voz? Yo les quiero decir algo, no es algo muy íntimo, pero eso es mi manera de ver las cosas. Yo cuestiono mucho la salvación de algunos cuando no tienen una buena actitud para la palabra. No se les puede decir nada. Usted no los puede aconsejar, no los puede discipular, no los puede instruir. Todo lo ven mal. Siempre tienen algo más que decir. No se someten, caminan en un espíritu de rebeldía. ¿Cómo una persona puede ir al cielo con un espíritu de rebeldía? Porque el Señor literalmente dice así, que aquellos que le seguimos hemos aprendido a escuchar su voz. Y nadie puede, o sea, nosotros no caminamos, no seguimos al Señor viéndole literalmente. Nuestra guianza, nuestra dirección es su palabra, es su voz. Es lo que oímos de Él, lo que Él nos manda hacer, lo que nos lleva a nuestro destino mientras caminamos con Él. O sea, hay tres cualidades de los seguidores del Señor. Una es que aprenden a caminar oyendo la voz de su pastor. Esta es una cualidad de aquellos que realmente son seguidores genuinos del Señor. La otra cualidad es que estas personas son conocidas por su pastor. El Señor dice, yo los conozco. Y la tercera cualidad es que sigan a su pastor a donde quiera que van. O sea, las ovejas del Señor reconocen la voz del Señor
pero también reconocen la voz del engañador. Dice Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera a todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, escúchame bien lo que les voy a decir. Es importantísimo leer y escudriñar la Biblia. O sea, no hay duda de que es una disciplina, es más, es un mandamiento que el Señor nos da para nuestro bienestar espiritual. Sin embargo, al estar leyendo, al estar escudriñando la Biblia, debemos asegurarnos de encontrar la voz de Dios para nosotros, porque muchos estudian con profundidad, muchos conocen temas profundos y conocen doctrina, conocen muchas cosas, pero no escuchan la voz de Dios. No tienen guianza ni dirección. Y hay dos palabras muy fuertes, ¿no? Cuando estudiamos la palabra del Señor está la palabra logos, que habla de la idea eterna de nuestro Dios. O sea que lo que tenemos escrito, Dios no se lo inventó. Eso ha estado desde la eternidad, la voluntad de Dios para el ser humano. Antes de que existiese el universo, antes de que hubiesen criaturas en este planeta, Dios ya tenía una idea eterna, la idea de la redención, la idea de amarnos, de enviar a su Hijo para redención nuestra, la idea de lo que sería o cómo Él nos enseñaría las leyes morales, los 10 mandamientos, todo estaba en la mente de Dios. No crean que cuando Dios llevó a Moisés al monte para darles sus 10 mandamientos, Dios dijo, ¿y ahora cómo completo los 10? Llevo 9, ¿qué más les pediría a esta gente? No matarás, no robarás, y así como que Dios estuviese adivinando, no. La ley de Dios es la ley eterna de Dios. Antes de que estuviese escrita, ya estaba en la mente de Dios. Entonces, eso es la voz de Dios generalizada para todas las personas, es el logos de Dios. Pero hay otra palabra, ¿no? Que es el rema de Dios. Y el rema de Dios lo entendemos cuando hay una palabra específica para nosotros en un momento determinado. Esto nos ha pasado, no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero a veces leemos un pasaje, abrimos la Biblia en un versículo específicamente y como que Dios nos estuviese hablando. Es que literalmente Dios nos está hablando. Y uno dice, ¿cómo es que llegué a este pasaje? Era justo lo que necesitaba escuchar. Y puede ser mientras nosotros leemos algún pasaje de la Biblia, puede ser mientras alguien nos trae una enseñanza de un tema en específico, puede ser mientras escuchamos una prédica o tal vez pueda ser una mañana como hoy mientras estamos compartiendo esta reflexión, que el Señor está trayendo algo específico para nosotros. Es cuando hablamos de ese rema, de una palabra personalizada, de algo que específicamente Dios nos quiere decir a nosotros. Entonces quiere decir que si yo voy a la palabra, tengo que tener hambre por ese rema. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir a mí hoy? Hoy lunes 21 de junio del año 2021. ¿Cuál es la guianza del Señor para mí hoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que deseo? Ahí es donde el Espíritu Santo participa, ¿no? Y el orar en la mañana es lo que nos da esa sensibilidad para estar atento a nuestro oído a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces, no es suficiente entonces con escuchar una buena enseñanza, una buena prédica. Es importantísimo que logremos escuchar la voz personal de Dios para cada uno de nosotros, porque la voz del Señor, la voz de Dios es una voz muy personal. Tiempo atrás escuché, creo que ya lo estamos viendo con el avance de la tecnología, pero escuché, yo creo que es posible, porque ahora con tanto avance, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos antes se desbloqueaban solamente con la clave. Después vino el reconocimiento de la huella digital y ahora pues usted puede desbloquear su teléfono solamente viéndolo, ¿no? El reconocimiento facial hace que el teléfono se desbloquee y usted tiene acceso a sus aplicaciones y a usarlo en lo que lo quiera usar. Pero así como las huellas digitales dan identidad a una persona o revelan la identidad de una persona, también la voz nuestra es única. No existen dos voces iguales. La voz nuestra es nuestra identidad propia. De hecho, hay cajas fuertes que solamente pueden ser accesadas a través del timbre de nuestra voz. Cajas fuertes donde guardan cosas de gran importancia, ¿no? Se activan, se abren solamente cuando escuchan la voz del dueño. Yo sé que hay voces que se parecen, ¿no?
Decimos, wow, este hermano o esta hermana habla como fulano, fulana de tal, pero aunque se parecen, no son idénticas. Quiere decir que usted tiene algo que nadie tiene, su voz es única. No le envidie la voz a aquellos famosos cantantes de Hollywood, no. Usted dele gracias a Dios por su voz única. Nadie tiene la voz que usted tiene. De la misma manera, la voz de Dios es única. Muchos se confunden, ¿no? Pero ¿cómo es posible que me confundí? Parecía la voz de Dios. No, Jesucristo dijo que sus ovejas conocen su voz y cuando aparece la voz del extraño, las ovejas le huyen al extraño porque saben que no es la voz del Señor. Es como que mi hermana Iliana no le grite desde el cuarto si su niña está en la sala. Victoria, ven para acá, reconoce la voz de la mamá y corre porque sabe que es ella. O si la lleva a la tienda, no sé si nunca le ha pasado, si en algún momento le ha pasado, hermana, que se le haya escondido entre los vestidos por ahí, que usted diga, Victoria, Victoria, ¿dónde estás? Y que al reconocer la voz diga, mami, aquí estoy. Pero que le hable un desconocido a la niña, le diga, ven para acá, vete conmigo a la casa, y ya va a correr, porque sabe que no es la voz de la mamá. De la misma manera nosotros sabemos distinguir la voz del Señor. Dice Juan 10:4, cuando las ha sacado fuera, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la voz de Dios para nosotros es una voz muy, muy personal. Cuando David escribe el Salmo 23, él habla de las consecuencias de las bendiciones que él había alcanzado, producto de caminar escuchando la voz del Señor. Él ve a Dios como su pastor. Y cuando dice Jehová es mi pastor, termina diciendo en ese versículo, y nada me faltará. La provisión de David no venía del tanto trabajar. La provisión de David no venía de las conexiones que él había establecido. La conexión o la provisión de David le venía producto de escuchar la voz del Señor. Decía, Él es mi pastor y nada me faltará. O sea, cuando él tenía hambre y necesidad de algo, lo único que necesitaba era escuchar la voz de Dios. Y Dios le daba guianza y dirección para poder recibir lo que él necesitaba. Podemos entender, ya por último, que la voz de Dios es algo que debemos tener en el presente. O sea, no es suficiente con decir, escuché la voz de Dios la semana pasada o el mes pasado, o voy a escuchar la voz de Dios en los próximos días. La expresión escuchar la voz de Dios debe ser un estilo de vida, debe ser algo del presente, todos los días, porque Dios es el Dios del presente. Y el resultado de oír continuamente la voz de Dios en el presente será una fe fortalecida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahora no solamente oír cualquier cosa, es oír lo que les decía, oír el rema que el Señor tiene para nosotros. Como que de pronto usted tiene varios días con una situación que no ha resuelto con la vecina y sabe que hay algo ahí, el Espíritu Santo le dice, tienes que hablar con ella, tienes que ponerte en paz. Y usted se resiste, usted está cerrando el oído a la voz del Señor. O sea, no va a encontrar un pasaje donde sea generalizado para todos. Ahí el Espíritu Santo le está hablando a usted. Es algo personal, algo muy íntimo. Ahora decimos, pero ¿por qué no tengo fe? Simple, porque no escuchamos la voz del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea, cuando Dios articula esas palabras y nos las deja saber, es para que nosotros podamos escucharlas y comenzar a generar fe. Esa fe nos va a llevar a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahora muchos dicen, ¿dónde encuentro la voz de Dios? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago para escuchar la voz del Señor? Pues en el ambiente donde estamos hay mil formas, hay muchas maneras de poder escuchar la voz de Dios si tan solo tenemos un oído afinado a esa voz. La palabra que Dios nos ha dado es la misma palabra que sostiene el universo. O sea, todo lo que fue creado por la palabra del Señor. Y lo que sostiene el universo es la palabra del Señor. Quiere decir que donde quiera que vayamos hay formas en las que Dios nos puede hablar. O sea, no hay un lugar específico. Obviamente lo más ideal es escuchar la voz de Dios en la iglesia, en un momento como este. Pero Dios nos puede hablar en la casa, en la cocina, en el carro. Dios nos puede hablar en el trabajo.
Dios nos puede hablar mientras dormimos, mientras estamos despiertos, donde quiera que vayamos. Porque dice el apóstol Pablo, y en el pasaje de Romanos 10:17, en el verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. O sea, Dios tiene a su gente, aquellos que están hablando continuamente su mensaje, y todos aquellos que quieren oír la voz del Señor la van a encontrar de una forma o de otra. Sabe que aún con la tecnología y las redes sociales, cuánta oportunidad tenemos hoy de escuchar buenos mensajes, buenas prédicas, buenas enseñanzas. Antes, si no escuchábamos algo en la prédica y nos íbamos a casa, nos quedábamos con aquella inquietud de qué se trataría el mensaje. Como que no capté muy bien esa idea. Hoy queda todo grabado. Usted puede regresar a casa, regresarlo, volverlo a escuchar y volver a escuchar hasta que haga sentido aquella palabra. O sea, tenemos mucha facilidad ahora de escuchar y entender mejor la voz del Señor. Lo que hace falta es la voluntad para escuchar su voz. Mateo 4:4 dice, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás, dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nuestro pan diario, nuestro sustento diario es la bendita y santa palabra del Señor. Espero que usted lo pueda aceptar, lo pueda creer en su corazón, porque no estoy hablando de la palabra escrita como un libro como tal. Obviamente yo aprecio y cuido mis Biblias, les doy un cuidado muy especial, no me gusta que se me caigan y que los niños las destruyan, las guardo porque es un libro especial. Pero el secreto no está ahí solamente en la reverencia a un libro, es en escuchar la voz del Señor. Entonces Jesús dijo, cuando Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si usted no quiere pasar hambre en este día o en estas semanas, asegúrese de comer palabra del Señor. Asegúrese de abrir el oído espiritual. Y eso va a provocar que usted tenga acceso al Dios de la sanidad. Mire, en el tiempo de COVID, lo mejor que nos puede pasar es tener el antídoto del cielo, estar conectado a la medicina celestial, saber que en Dios podemos tener sanidad, restauración, no solamente para ser preservados o guardados de que nos pegue esa infección, sino si nos llegase a tocar, saber que en Dios tenemos sanidad, pero conectados a la palabra del Señor. Yo quise hoy traer una especie de reflexión, tal vez no un mensaje formal, porque sí el Señor me ministró bastante en estos días mientras meditaba en esto. Aún los que estamos en el ministerio podemos caer en el error de estudiar para predicar, estudiar para sacar una enseñanza. Y el Señor me decía, no, nunca te olvides de escuchar y de tener un rema para ti todos los días. Saber qué es lo que yo quiero para ti, porque entonces tu vida será estable y podrás ser más efectivo en lo que haces. Las bendigo, hermanas. Les deseo un día bendecido. Les deseo que el esposo no se enoje hoy, que no las maltrate, que sea obediente, que sea humilde y que donde quiera que usted vaya encuentre la gracia y la bendición del Señor, pero sobre todo que sus oídos se abran para escuchar su voz. Mana Eliana, entregamos este tiempo. Gracias, Pastor Abraham. Gracias por esa preciosa palabra, la necesidad de poder escuchar la voz de Dios y reconocer. Mire que es precioso, porque tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. No es cualquier voz. Y hemos en esta mañana aprendido que todas las voces son diferentes. No hay nadie que se le parezca. Pareciera, porque mire, es interesante lo que dijo el pastor, pareciera, porque así es Satanás, es un imitador, pareciera, alguien puede tratar de imitar tu voz, pero no es igual. Hay tantos imitadores, mientras el pastor predicaba, cuántos imitan la voz de artistas, de gente, pero usted se da cuenta y dice, no, ese la está imitando, ese no es, parece, habla parecido, pero hay algo. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Abraham, por bendecirnos con esa palabra en esta mañana. Realmente que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Es impresionante. Eso tiene que usted verlo literalmente cuando usted ve los pastores con sus ovejas.
Ellos le hablan, ellos tienen un silbido, tienen algo especial y hay varios alrededor pastando, cuidando, guiando las ovejas. Pero ellas no se van con cualquiera, sino que solamente se van con su pastor. Gracias, Pastor Abraham. Le bendecimos en esta preciosa mañana y es importante afinar nuestro oído a la voz de nuestro Dios. Bendiciones, Pastor.